Roy Barreras, como presidente de la Comisión de Paz del Senado, se ha encargado de preservar los acuerdos como quedaron, como se acordaron en La Habana y cómo esos desarrollos normativos se apegaron también a los acuerdos, al acuerdo final. Senador, ¿cómo lograr conservar el espíritu del acuerdo y al mismo tiempo invitar a las personas que se resisten a creer en este sistema como un sistema confiable, hablaban de la confianza, para generar, digamos, ese consenso y que la gente pueda aceptarlo como un sistema legítimo en el que hay medidas judiciales y extrajudiciales y que involucra a todos los actores del conflicto? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, gracias por acompañarnos, al espectador, especialmente a la Embajada Alemana, gracias a Malú por presentar este evento. Lo primero es que no es en mi condición de presidente de la Comisión de Paz que defiendo los acuerdos, yo diría simplemente como colombiano que votó con entusiasmo por el sí, pero además porque mi firma está en ese acuerdo y mi firma me compromete con ese acuerdo. Yo soy uno de los negociadores plenipotenciarios de ese acuerdo. No puedo hacer cosa distinta que defenderlo porque además creo en él. Lo segundo, unas anotaciones al margen, a propósito de lo que han dicho los panelistas. Sin duda la palabra clave, y a ella voy a referirme ahora, es la que dice María Camila, confianza. Muy importante, el profesor Cae Ambos ha mencionado un par de cosas también, al desgaire las quiero resaltar, a propósito de que la existencia de los amici curiae es una prueba más de 298 evidencias de que cuando el no ganó por ese efímero margen, es el triunfo del medio %, porque esa fue la diferencia, pero es un triunfo al fin que nosotros reconocimos, tuvimos que hacer otro acuerdo y tuvimos que modificar los textos. Por eso desaparecieron los jueces internacionales y a propuesta del expresidente Andrés Pastrana, uno de los líderes del no, se incluyó esta figura. Me alegra que se recuerde que sí se modificaron los acuerdos en respeto al triunfo del no. Y también ha dicho que, y pocos lo dicen, los comisionados por esas mesas especiales para hacer la difícil tarea de la selección de los magistrados de la JEP, usted ha mencionado dos, Juan Méndez, Diego García Sayán, han sido calumniados, vituperados, mancillados en su vida académica, en su honra, pero sin ninguna vergüenza, a lo largo de los debates, al punto de que quienes no les conocen fácilmente han llegado a la falsa verdad de que esos señores son testaferros de las FARC. Y con ese argumento se descalifica la única salida jurídica seria y esperanzadora para las fuerzas militares de Colombia, y me refiero a las fuerzas militares que tuvieron alguna vinculación con el conflicto, que son, y siempre lo repito, desde el 2012 lo he dicho, desde que presenté el marco para la paz, la inmensa minoría. Aquí tenemos unas fuerzas militares de 500.000 hombres y mujeres, en un país cruzado por todas las violencias, guerrillas de distintas naturalezas, paramilitares, narcotráfico, carteles, y a pesar de la dificultad de su gestión heroica, solamente 4 o 5 mil miembros de las fuerzas, menos del 1%, tienen encartes judiciales, lo que quiere decir que el 99% de los soldados, policías y oficiales de la patria se juegan la vida por este país y lo han hecho honestamente en cumplimiento de su deber. Yo lo digo porque se manipula a las fuerzas militares desde los extremos, los unos para mancillarlos y los otros para usarlos como escudo, diciendo es que las fuerzas militares y la honra de las fuerzas militares, no, el 99% de las fuerzas militares no están aquí en cuestión. Estamos hablando de ese 1% que también merecen atención, porque yo los conozco, a muchos de ellos. Me tomé el trabajo de visitar las cárceles y los centros de reclusión y ver cómo soldados, cabos, sargentos, oficiales, generales, recuerdo uno de ellos en Tolemaida, por su respeto no menciono el nombre, pero el caso es muy conocido, condenado a 40 años de prisión por la justicia ordinaria, por homicidio en persona protegida, por esa justicia ordinaria que no entiende la diferencia en el derecho operacional de una emboscada. Veo un aviso de 1 minuto,
quiero preguntarle al moderador si ese es el tiempo, porque le quiero contar que en un minuto es poco lo que se puede decir. Está bien, lo podemos, tenemos un minuto, no es una camisa Si de fuerza. usted me regala 2, se lo agradezco. Podríamos negociar. A partir de ahora, muy bien. Ese cabo es víctima de la incomprensión del sistema de justicia ordinaria. Y entonces hago esta reflexión rápida y me excuso por la rapidez, pero por supuesto habrá que leerla y habrá que revisarla. Yo he escrito algunos textos sobre este asunto. El asunto es la confianza. Todos ustedes han repetido conmigo alguna vez "en vos confío". Y esa oración se refiere a que para creer, para respetar a Dios o a la ley hay que creer en ella. El que no cree en Dios pues no respeta a Dios. Y el que no cree en el Estado de Derecho pues no respeta al Estado de Derecho. ¿Qué pasa cuando no respetamos y no tenemos confianza en el Estado de Derecho? Nos comportamos como seres primitivos, que también lo somos. Todos nosotros, ustedes y yo, somos fieras. Se nos olvida que somos animales, que tenemos instintos de supervivencia, de ataque, de protección de la cría. Y esas fuerzas instintivas solamente se dominan cuando hay cultura, religión, Estado de Derecho. En Colombia se dejó de creer en el Estado de Derecho porque la gente vio cómo el Estado de Derecho, las cortes, los tribunales, las policías, los jueces, el Congreso, los gobernadores, fueron penetrados, entre otras, por la maldición del narcotráfico. Y a la par, este conflicto armado con estas viejísimas guerrillas, las más viejas de América Latina. Cuando se pone fin a uno de esos conflictos armados con la guerrilla más grande y antigua de América Latina, por supuesto, el viejo sistema, aquel en el que nadie cree y nadie confía, y mucho menos los combatientes, porque terminaban condenados a 40 años los miembros de las fuerzas militares y porque los otros se rebelaron fue contra ese sistema, hacía necesario la creación de un sistema integral, como bien ha dicho el profesor, que permitiera un juzgamiento simétrico y simultáneo, que es lo que dice el acuerdo, y que sea inescindible. Y con esto termino, porque creo lo más importante para las fuerzas militares. La inescindibilidad es lo que garantiza que no vaya a considerarse que cualquier juzgamiento de las fuerzas militares sea un autoindulto, una farsa, una trampa de un Estado que quiere perdonarse a sí mismo y por esa vía se caigan los beneficios jurídicos y terminen en la Corte Penal Internacional o condenados por jueces nacionales del futuro a 40 o 50 años de cárcel. La seguridad jurídica y la esperanza de volver a su casa, lo saben, es la JEP y ese sistema integral. Todo intento de modificar es dañino y ese acuerdo, al que usted en buena hora hace referencia, es un acuerdo forzado a última hora porque quería pretenderse un engendro que sacrificaba la seguridad jurídica de las fuerzas militares con la construcción de unas supuestas salas que lo único que iban a significar es que las fuerzas militares terminaran en la Corte Penal Internacional destruyendo la confianza en la JEP a cambio de que no dijeran la verdad para poder beneficiar a unos políticos, sí, a unos terceros civiles que se aterran de que se conozca la verdad. Y resulta que a propósito de la Comisión de la Verdad, y eso también hay que recordarlo, mucha tela hay que cortar, nos ocupamos de que la verdad dicha en esa comisión sea verdad histórica, no judicial, de suerte que no va a tener compromisos judiciales para aquel que le ofrezca la verdad a las víctimas, que son las que están en el centro de este debate, y no los victimarios. Me parece que también hay que tener muy claro en este proceso que ese acuerdo que se logró hace 2 o 3 semanas, que era, digamos, el menor de los males, yo no lo celebré con entusiasmo, pero porque suponía la ilegitimidad de la JEP para algunos. No se necesita, la JEP es absolutamente legítima. Pero ese acuerdo, para sorpresa mía y de quienes honramos la palabra, fue hundido. Está moribundo hoy, esta tarde, porque fue hundido la semana anterior, como ustedes vieron, por el Partido Centro Democrático, que no honró su palabra con el acuerdo, prefirió desbaratar el quórum para negarle otro derecho del hijo del acuerdo, que son las 16 curules de las víctimas. Y con tal de impedir que las voces de las víctimas llegaran al Congreso, levantaron el quórum a unas sabiendas de que se iba a hundir eso que para ellos era la seguridad jurídica. De suerte que prefirieron sacrificar esa supuesta seguridad jurídica con tal de que las víctimas no tuvieran voz. Yo lo digo con toda claridad porque eso ocurrió de cara al país. Esta tarde se va a hacer un intento casi imposible de salvar ese acuerdo, pero a mí no me preocupa y yo los invito a que tampoco se angustien por él. Tengo pendiente una conversación con el general Jaime Ruiz Barrera y con Acore. Lo que hay es suficientemente bueno, suficientemente legítimo y es lo más seguro para las fuerzas militares.
si se va a reforzar a la JEP con nuevos magistrados y también con nuevos fiscales. Es que 80.000 procesos llegarán de la Fiscalía a la JEP y tiene 16 o 17 fiscales, resulta imposible. Qué bueno que nombremos nuevos fiscales. Y si se necesitan nuevos magistrados, pero bajo el criterio de fortalecer a la JEP y no de destruirla, porque su destrucción genera la inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica sí ha sido la principal amenaza y el principal golpe contra el proceso de paz. Qué pena por la extensión. No se preocupe. Deseos desde distintas orillas políticas de hacer modificaciones estructurales al acuerdo final de paz. ¿Qué pasa con los recursos? ¿Cómo se pueden garantizar para que haya unas sanciones restaurativas, una reparación integral y unas garantías de no repetición, como bien lo planteó María Camila Moreno, y las inquietudes también que plantea Giancarlo Mejía? Bueno, a ver, para tratar de no dejar preguntas sin responder, aunque las respuestas sean muy breves, la anterior pregunta que quedó en el aire a propósito de qué hacer para tender puentes en un país polarizado, es la gran responsabilidad de todos los colombianos, intentamos hacerlo todos los días, pero fundamentalmente del primer colombiano, que es el presidente de la República. Y él ha hablado de un pacto nacional que tiene que ser alrededor precisamente de estos puentes, de estos acuerdos. Por eso yo extraño y lamento, y ojalá hoy venga una resurrección en el acuerdo que permita dentro de unas horas la recuperación de las curules de las víctimas, un derecho absoluto. Un Congreso donde hay victimarios pero no hay víctimas es una ofensa, y que permita, por supuesto, seguir encontrando soluciones jurídicas para ampliar la tranquilidad de los miembros de las fuerzas militares que están siendo juzgados, pero sobre todo de ampliar la tranquilidad de las víctimas que tengan derecho a la verdad, responsabilidad fundamental del Estado. A propósito de sostenibilidad económica, claro, todos los gobiernos y es su naturaleza se quejan de que no hay plata para todo lo aspiracional, pero hay obligaciones irrenunciables que son constitucionales y siempre hay, si hay un gobierno eficaz y ejecutivo, soluciones. Le doy apenas una. El fiscal general de la Nación, o mejor, la Fiscalía General de la Nación, ha anunciado hace apenas unas 2 o 3 semanas que ha incautado ya 11.2 billones de pesos de bandas criminales de distintos orígenes. La ley, como saben ustedes, mejor que yo, porque yo, igual que su consejero, el que mencionó Cayambos, consejero Franco, soy médico y no soy abogado. Pero la ley determina que esos recursos incautados, producto del enriquecimiento ilícito, van en un 50% al Estado, al gobierno, y el 50% a la rama judicial. Patricia Linares, la presidenta de la JEP, ha reclamado, yo creo que para todo el sistema, que deberían ir a las víctimas, a la reparación de las víctimas, sobre todo si esos dineros incautados tienen origen en organizaciones ilegales que hayan tenido vínculos con la insurgencia. Pero lo más importante, creo yo, que valdría la pena resaltar en estos escasos minutos, es una pregunta que está en el aire y que seguramente el doctor Hugo Peñafort nos debe la respuesta. Yo lo incito a que la haga la respuesta, y es si hay o no seguridad jurídica procesal. La Procuraduría está ahí para eso, ustedes están acompañando los procesos. Yo quiero que le diga a los militares que están presentes y los que están ausentes, si en los procesos, porque ya no son centenares sino miles los militares que entendieron que la JEP es el camino de volver a sus hogares y lo están logrando, pero es la Procuraduría la que nos tiene que decir si tienen seguridades procesales, porque nosotros no estamos en los procesos y ustedes sí. Y resalto lo que dijo María Camila a propósito de que el sistema no es solo la JEP, sino que es un sistema integral. Claro que sí, ella puso un ejemplo, yo pongo otro, la existencia de los PEDETs. Los PEDETs se entienden dentro de una concepción de reparación integral del territorio, y a ellos está ligado el punto 1 de desarrollo rural integral, el punto de combate a las drogas, el punto de reparación a las víctimas. Por eso las curules de las víctimas, no ha podido entenderse que esas 16 curules de las víctimas no son una concesión graciosa a 16 personas. Están incluidas en el marco de que donde no hay Estado, lo dije en mi primera intervención, lo que hay es caos y violencia, porque aparecen esos instintos primitivos, las masacres, las atrocidades de la guerra, las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, han sido absolutamente crueles, crudelísimas, allí donde la gente no entiende que hay Estado. El Estado en 200 años de vida republicana nunca copó todo el territorio colombiano, y esas 16 áreas son las más abandonadas históricamente por el Estado. El Estado tiene que llegar. Por eso los PEDETs
y por eso la reparación integral de esos territorios, y por eso se defienden esos espacios con esa visión integral. Un comentario al margen de las muy inteligentes apreciaciones del profesor Giancarlo, con el que estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que ha dicho. Lo esotérico, no sabía que decían que el derecho operacional era esotérico y que el derecho transicional también, pero le tengo una noticia, todo el derecho es esotérico y la medicina también, porque esotérico es aquello que es incomprensible para la mayoría y que solo es asequible para unos iniciados como usted, como el profesor Cayambos. Nosotros los que no somos abogados, pues todo ese mundo del derecho nos parece esotérico, y a ustedes los que no son médicos, todo este mundo de la medicina y de la fisiología y la fisiopatología también les parece esotérico. De manera que a mí eso no me parece una calificación negativa, sino una realidad. Y nuestra obligación como panelistas, pero también como foristas, en mi caso como senador, como Malú como comunicadora, los profesores como docentes, es intentar explicarle a todos con la mayor claridad posible cómo funciona, en este caso, este sistema integral de justicia y reparación, para que podamos comprender que las guerras todas se terminan en una mesa de diálogo. Dijo Giancarlo en una intervención anterior, una de las dificultades que tenemos es que todavía nuestros hombres combaten en conflicto. Mire ese reconocimiento que yo comparto. Eso lo que significa es que hay un conflicto con una insurgencia, y a la única a la que yo le achaco esa posibilidad, y eso es al ELN, porque yo me resisto a considerar la condición política de las bandas criminales, y por eso frente a ellas justicia ordinaria, y no hay conflicto, que no resuelve el asunto, porque al ejército le han impuesto la tarea en muchos momentos de combatir esas bandas criminales, olvidándose que el DIH se lo prohíbe y que no pueden disparar contra civiles, y encartándolos judicialmente por la irresponsabilidad de muchos de los mandos que no comprenden, o de los ministros de defensa que no comprenden el DIH. La solución a este conflicto y a esa mirada limitada del DIH en el ius bellum, pues está en el ius post bellum. Para quienes son aquí estudiantes de Derecho y les interesan esas cosas, pues ahí hay unos textos de Elisabeth Ellenberg, y hay unos textos de unos profesores suecos que conocerá Cayambos, Carsten Stan y otros, a propósito de la necesidad de construir ese ius post bellum, que es el que precisamente permite acotar y acordar entre el DIH, que es para aliviar la guerra, y el ius post bellum de la justicia transicional, que en todo caso está construido es para evitar las violaciones masivas a los derechos humanos y las atrocidades que precisamente ponen en duda el Estado de Derecho y perpetúan las violencias. Por eso el eje central, el gran eje transversal es la no repetición. Si la JEP y el Sistema Integral de Justicia y Reparación en Colombia tiene éxito, que es inédito en el mundo, tenemos la esperanza de la no repetición. Si fracasa, lo que tenemos es la certeza de la repetición de los conflictos, de las guerras y de los muertos, que no los ponen los políticos. Hace poco un importante senador y expresidente dijo, por ejemplo, que ese sesgado vicefiscal de la CPI, es decir, ya no le basta con sesgar a los jueces, sino que ahora la CPI también es un agente de las FARC. Y eso descalifica las construcciones institucionales, nacionales e internacionales, que permiten que haya paz. Porque al destruir esa institucionalidad, y si fracasara el sistema de justicia transicional, lo cierto es que se recrudecen los conflictos por la inseguridad jurídica. ¿Y quiénes ponen los muertos? No son esos señores, sino son los que están con las botas y el uniforme puesto, que son los que vuelan en pedazos en las minas. Entonces, para salvar las vidas de nuestros hombres y de los combatientes y de las víctimas, todos tenemos que apostarle a que tenga éxito la JEP y el sistema de justicia transicional. El profesor Hugo Peñafort ha dicho cosas muy sabias, y ya nos iba a meter pues en la justicia para erizos de Working, y entonces a debatir aquí quién tenía la razón, si Working o Hart, y yo por lo menos me quedé sin saber si los funcionarios de la Procuraduría han encontrado o no garantías para las fuerzas militares y para las víctimas, que era la pregunta que yo seguía haciendo. Y la pregunta queda en el aire, porque es que ya hay procesos, ya ha habido diligencias, ha habido audiencias, ustedes están allí. Claro, Kelsen propuso ese sistema constitucional y Bolívar 100 años antes propuso la creación de la Procuraduría. Bolívar también propuso la creación de una presidencia vitalicia, de una dictadura
que afortunadamente no se concretó. Propuso una procuraduría que ese es otro debate, bien podría desaparecer completamente en Colombia porque tiene duplicidad de funciones y nos cuesta mucho, a no ser que nos diga que está allí para proteger esos derechos. Comparto con Hugo Peñafort que no solo esos jueces, todos los jueces deberían fallar a propósito de los derechos y no solamente de la norma, salvo que el juez sea Kelsen, pero de lo contrario, si la Procuraduría nos puede garantizar hasta donde le resulte posible que ese principio se está cumpliendo en las audiencias que ya han ocurrido y los militares pueden saber que sí, que ahí hay unos defensores de sus derechos y las víctimas también, no van a poder decir lo de los terceros, porque en una trapisonda sacaron a los terceros de la JEP cuando se dieron cuenta que era un error enorme. El propio fiscal general ya ha dicho pues que por supuesto es una tontería, porque los van a juzgar en la justicia ordinaria y cuando los vayan a condenar por 40 años a los que pagaron por las masacres paramilitares, pues se meten a la JEP y le han hecho perder tiempo al aparato de justicia. Pero por lo menos frente a los derechos de las víctimas y de los militares, la Procuraduría sí ha estado presente, creo yo. Entonces, yo sí creo que nos debe el testimonio de saber si esa Procuraduría ha encontrado o no ha encontrado garantías, pero digamos, me parece, yo aprendo todos los días y conozco a Hugo hace mucho tiempo y quiero seguir aprendiendo, pero lo que quiero saber hoy es si hay garantías o no en los procesos. Rápidamente, Juan David. Juan David, yo me voy a excusar, Sí, porque ya. estamos en sesiones de la comisión, pero no quiero irme sin primero agradecerle y además una moderación muy eficaz. Muchas gracias. Agradecerles por empezar la conmemoración de los 2 años de la firma del acuerdo del Teatro Colón. La Comisión de Paz va a estar en el Catatumbo el 23 y 24 y vamos a ir hasta la ETCR de Caño Indio y allí en el terreno vamos a celebrar esos 2 años y hacer una acotación que me parece maravillosa. Fíjese que la reflexión de Giancarlo tiene 2 cosas que son profundas, una concreta y una abstracta. No se reconoce a los militares como víctimas siempre y resulta que bien podrían serlo siempre. Para empezar, uno podría considerar que son víctimas de las órdenes dadas por civiles, víctimas de las órdenes dadas por los jefes de Estado, los grandes comandantes o por el body account que los obligó a ese tipo de prácticas. De manera que yo sí creo que vale la pena cuando no son víctimas directas. Y la abstracta, las referencias que hace el profesor Giancarlo, que es un jurista eximio, a Fromm, a Steven Pinker, a Yuval Noah Harari, que entre otras cosas no es en contraste, sino en mi opinión ambos son claros y optimistas. El uno dice que Harari, Noah somos los grandes depredadores, pero el Estado de Derecho nos contiene y Pinker nos invita al optimismo. Pero ninguno de los 3 que él ha mencionado son abogados. Lo que significa que este proceso de justicia transicional, María Camila, usted que es antropóloga, es un proceso que le enseña al mundo no solo cómo es un sistema de justicia transicional inédito, sino es una reflexión sobre la naturaleza humana. No hay Estado de Derecho, hay crueldad, hay atrocidad, hay ferocidad. Y en Colombia, por eso el mundo está tan interesado, el profesor Cayambos dará ese testimonio, de ver cómo es posible en algún lugar del mundo recrear un sistema de justicia, en este caso transicional, para poder decirle a los demás seres humanos que sí es posible resolver los conflictos sin seguirnos despedazando. Es una reflexión sobre la naturaleza humana y la necesidad del Estado de Derecho para que la naturaleza humana primaria y violenta, en eso yo soy muy jovesiano, no se exprese con esa violencia. Muchas gracias y me excuso porque tenemos que ir a votar. Senador, muchas gracias. Muy amables, gracias.